Entonces agradecer, primero que todo agradecer profundamente a estas montañas, a los farallones, los padres, madres de agua, padres, madres de laguna, de piedras, de animales, de árboles, todo lo que está acompañando, lo que está pidiendo que cuidemos, que seamos coherentes con nosotros mismos, con la tierra, con el cielo. Entonces, desde la investigación creativa recordamos los 4 acuerdos de la sabiduría tolteca para hacerlos amanecer en nuestra acción. Dice, primero, no hagas suposiciones, no des nada por supuesto. Si tienes duda, aclárala. Si sospechas, pregunta. Suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y que no tienen fundamento. Segundo, honra tus palabras. Lo que sale de tu boca es lo que tú eres. Si no honras tus palabras, no te estás honrando a ti mismo. Si no te honras a ti mismo, no te amas. Honrar tus palabras es honrarte a ti mismo, es ser coherente con lo que piensas y con lo que haces. Eres auténtico y te haces respetable ante los demás y ante ti mismo. 3. Haz siempre lo mejor que puedas. Si siempre haces lo mejor que puedas, nunca podrás recriminarte nada o arrepentirte de nada. 4. No tomes nada personalmente. Ni la peor ofensa, ni el peor desaire, ni la más grave herida. En la medida en que alguien te quiere lastimar, en esa medida ese alguien se lastima a sí mismo. Pero el problema es de él y no tuyo. Entonces, así, para ir presentando esta palabra que nos invita a aclararnos la lógica formal y a encontrarnos con la lógica difusa que está en el territorio, entonces así recibimos estas palabras para seguir cultivando la coherencia en nuestras acciones. Territorio ajeno y cercano. El reconocimiento de un territorio ajeno, sin dejar de ser mío, me ha permitido reconocer e interiorizar que los otros están dentro de mí. Mi intuición me impulsa a descubrir otras formas de ver lo que anhelaba y quería sin saberlo. Me invita a retornar, a revivir las memorias de mis abuelos cuando gozaban de los beneficios de la madre tierra y del contacto matutino de los animales arraigando los lazos de reciprocidad. La microcuenca La Quebrada del Indio me habla y me grita en silencio en su zigzaguear. Me susurra que algo está mal. Me muestra los puntos críticos en los que debo actuar y me pregunta qué voy a hacer. La llegada al territorio me permitió conectarme y vislumbrar seres con propósitos, aquellos seres que vuelan y circundan los cielos, proliferando y adecuándose a nuevos territorios para compartir con la otredad el espacio que les ha sido concebido por el universo. Seres como las aves, llamados piscua, carpintero, barranquero y perico celestial, nos hemos cruzado miradas, agradecimientos y conectado interiormente. Compartir estos lazos estrechos de resonancia son algunas de las cualidades que anhelo replicar. Para ello, nos concentremos en lo que podríamos perder si en nuestro andar no pensamos en ellos. Ver alimentos que caen, que no se comparten, que retornan a la tierra por decisiones de no compartir e intercambiar con el otro, porque el otro es ajeno a mí, excedentes que podrían alimentar a los hijos que habitamos en la madre tierra. El andar investigativo me ubica en un contexto que puede que sea o no ajeno y me lanza a un sinfín de situaciones que se entretejen para luego construir y transformar. Empieza y termina en el sentir. El proceso me acoge con sus olores, cantos, sabores, texturas, caminares inquietantes y desafíos de temores. Me motiva a percibir relaciones que no están al azar.
Para comprender por qué la ardilla de cola roja está estrechamente relacionada con el andar decoroso, es importante entender que se presenta un diálogo sin palabras, que es visible para el animal, el árbol, el fruto, la semilla, la tierra y el agua, destacando así la intención de ver al animal como un dinamizador de este tejido fundamental de vida, sembrando relaciones que transformen sin afectar entornos naturales. Nos permite develar todo un mundo de macro y microcosmos, fractales que abundan y se muestran permitiendo reconfirmar que todo está en todo. Me he dado cuenta que el hacer haciendo, el conversar comunicando y el caminar sembrando hace parte de nuestras vidas, anhelos y deseos, como gentes de una común unión. El chamán, el físico y el místico, Patrick Drought. Resulta necesaria la meditación u otros medios como la música, por ejemplo, para que nuestro cerebro alcance mucha más lucidez, ya que la lucidez nos permite despojarnos de lo externo, es decir, permite que nuestra alegría no provenga de aquellas nimiedades que al final de todo resultan ser efímeras. Con la lucidez comprendemos que no solamente estamos encadenados a 5 sentidos, sino que hay más que se pueden alcanzar solamente con una adecuada interiorización. A través de los años, diferentes estudios muestran el interés del hombre por alcanzar otros estados de conciencia, y aquellos que han experimentado ese viaje espiritual han intentado teorizarlo, para que de generación en generación, de boca en boca, de maestro a alumno, sea transmitida esa información. Claro está que en los siglos XV y XVI, la ciencia reemplazó la sabiduría de los antiguos con una filosofía materialista, aunque en los años 60 surgieron ciertos factores que conllevaron a buscar nuevamente la comprensión psicológica del ser humano. Dentro de estos factores estaban los jóvenes que buscaban las raíces perdidas, las experiencias chamánicas, el regreso al nacimiento, a la madre y al padre, o lo que también conocemos como biofeedback. Hoy día, el término moderno que engloba todos aquellos estados llamados espirituales, místicos, religiosos, mágicos, parapsicológicos o chamánicos se llama la experiencia transpersonal. En la experiencia transpersonal es cuando nos concebimos como en un juego energético, en un campo de conciencia conectado a esa entidad viviente, la Gran Madre Tierra. En este orden de ideas, Stanislav Grof nos dice que la realidad subjetiva, deidades, demonios, mitología, es tan convincente y real como las experiencias de la vida ordinaria para quienes las han vivido. Lastimosamente, hay una separación entre el cuerpo y el espíritu. Es difícil admitir que estos están ligados íntimamente e interactúan. La forma de pensar occidental concibe a estos como entidades separadas. Ese dualismo es el fundamento único del pensamiento cartesiano. Búsqueda de la visión. Sería fascinante si en el diario vivir el ser humano decidiera aislarse en la belleza y la soledad de la naturaleza para entrar en contacto profundo con sí mismo y abrirse al gran misterio. Pero en el momento que el hombre se aísla a la naturaleza, debe en realidad integrarse con la naturaleza y no tener la idea de naturaleza como una realidad física, ya que buscar la racionalidad de la visión conlleva la fragmentación. Tejiendo hilos que forjan una transformación socioeconómica arquetipo latinoamericano. Son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Baba, pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Eduardo Galeano, Bajo el mismo techo. En las comunidades ancestrales de la cordillera de los Andes de América del Sur, consideran a la Madre Tierra, Pachamama en quechua, como el conjunto de todo lo que genera vida. Si se compara con la Virgen María de la religión católica, también es una proveedora y protectora de la vida, además de favorecer la fecundidad y la fertilidad.
Bajo sus principios se pone punto de partida a un proyecto que a través de la metodología de investigación creativa busca tejer una red de productores locales en cercanía a la microcuenca de la Quebrada del Indio, en la vereda Alto Los Mangos, a 10 minutos del corregimiento de Villa Carmelo, en el Parque Natural Los Farallones. Se trata de un escenario natural donde se ubican pequeños y medianos productores, cultivadores o silvicultores, promotores de ecoturismo o de espacios naturales para la salud. Una economía muy al estilo de los campesinos andinos, tal y como plantea Orlando Fals Borda. Quería constatar si lo que se decía del hombre rural colombiano era cierto, si merecía su suerte como despreciable siervo de la gleba, si su estupidez aparente o melancolía indígena era atávica, si su destino como ente subhumano era inevitable. La búsqueda del común acuerdo entre ambas partes, lo humano y la tierra, es parte de la metodología que se quiere concretar en este territorio rural de Cali, donde la Pachamama también corre el riesgo de ser agredida y despilfarrada como ha sucedido en distintos territorios de Colombia. Los interrogantes que se hacen a través de la metodología se fundamentan en 4 momentos metodológicos para permitir al individuo entrar cara a cara con el medio que lo rodea y ver cómo darle valor a su sitio de residencia. Esta propuesta abre una oportunidad a quienes les apasiona la investigación como medio para ejecutar acciones que generen verdaderos cambios, no solo en el entorno, sino también en su propio ser, con relación a los otros seres que le acompañan. En esta apuesta se debe buscar reconstruir las relaciones entre el hombre y el entorno, tejer en el andar a través del sentir, el percibir, el comprender y por último el transformar. Para tal fin es necesario, a la usanza indígena, un proceso sanador que permita realizar acciones que lleven a la comunidad a la autoconciencia sobre cuidar, ante todo, a la madre tierra. Entendí que caminando, territorializando, transformando, es que se puede aproximar a una respuesta o en su defecto a generar más dudas. Me dejé atrapar por toda esta investigación creativa y me di cuenta que no es más que una forma de manipular el pensamiento, y la piedra de los propósitos, el laberinto, la limpieza de la quebrada, etc., no son más que un pretexto para lograrlo. Se mitifica y luego se transforma en realidad. El cerebro no es consciente de lo que sucede, pero es capaz de almacenar esas imágenes y de tanto repetirlas logra ver un resultado. Es decir, voy a la piedra de los propósitos, le pido a la piedra que me conceda lo que deseo y lo consigo, porque es así como funciona el cerebro. Después de mucho fractalizar mi pensamiento, me he dado cuenta de que todo se resume en eso, un fractal. A través de esta fractalización de la investigación y el pensamiento en la que me he encontrado causalmente, puedo dar fe de que nos encontramos en una eterna condena bien llamada vida. Bien llamada porque encierra todo lo que se concentra entre la materia y el pensamiento, pues no podemos considerar vivo algo que no vemos y por ende no es real. Pero, ¿qué es real? ¿Qué no es real? Es la delgada línea que existe entre el pensamiento y la materia. ¿Se puede materializar el pensamiento? Sí, la vida es producto de él. Por ende, se puede decir que un fractal es la materialización del pensamiento y a la vez vida, realidad. La realidad existe en la medida que yo quiera que exista. Yo no creo en Dios, por ende no existe, pero habrá quienes creen en él y por ende para ellos existe. La vida se compone de un instante que se repite una y otra vez. Por ejemplo, una foto. Ese es un instante.
Luego esa foto se une a un número infinito de fotos y estas conforman un conjunto de fotogramas que a su vez lo transforman en un clip de video, dando como resultado un gran fractal que surge de pequeños fractales. Así pues, la vida es vista de la misma manera. De aquí se desprende el mundo de las categorías y alegorías. Mi pregunta es, ¿cómo romper con ese ciclo? ¿Cómo salir de esa condena de vivir, de estar repitiendo una y otra vez esos instantes? La respuesta no es el suicidio, pues ya otros lo han intentado. Si fuera la única que intentara suicidarse para detener mi propio pensamiento, esa sería la solución. Pero antes que yo, otros ya lo intentaron, convirtiendo esto en otro fractal. Antes de mí, otros ya estuvieron invadiendo tierras, cuerpos, pensamiento. Desde mi experiencia me he podido dar cuenta de que la investigación es eso, una transformación, una transmutación del pensamiento que luego es transformada en realidad. Dicen que para hacer investigación hay que empezar desde adentro porque la búsqueda está en uno mismo y tienen razón. Debemos aprender a escuchar, a hablar y a vivir. Desde mi experiencia he aprendido que de eso se trata el pensamiento mórfico. Para poder establecer comunicación a través del pensamiento con los demás, debe existir una conexión entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, porque es justo cuando se logra decidir de manera consciente a dónde queremos llegar. La metodología de investigación creativa no pretende ser una metodología rígida, ni estática, ni una camisa de fuerza para quien pretende llevar una investigación en el campo social. Lo que se busca con la investigación es un tejer de relaciones del hombre con su entorno a partir de la mirada propia, la mirada desde adentro, desde el ser como individuo que observa, que comprende y que transforma, desde el ser como parte de un universo de partículas donde cada uno de los otros seres posee una mirada, un conocimiento que aunque parezcan distintos, y aunque así lo sean, todos tienen un punto de encuentro, un lugar común en el cual convergen sentimientos, emociones, deseos, conocimientos, saberes propios y saberes tradicionales. En un trabajo por llevar a la práctica la metodología, se inició un proceso con un grupo de jóvenes que desde distintas disciplinas y conocimientos científicos, profesionales, personales y de vivencias, ponemos en práctica la metodología, cada cual desde su percepción y desde su comprensión, aplicándola a un fenómeno y a un proyecto específico, caracterizado como la manera cultural de los farallones, que busca un acercamiento a la población y conocer las principales problemáticas de la zona a partir de unos conceptos básicos como humanización, territorialización, cuenca hidrográfica, conocimientos y saberes ancestrales, comunidad, entre otros. Dado lo amplio del proceso y el gran espacio geográfico que abarca el lugar caracterizado como farallones, y teniendo en cuenta que lo que se pretende es sensibilizar y territorializar, y teniendo en cuenta que un todo está conformado por partes y que las partes conforman un todo, se hace necesario iniciar el proceso en un territorio específico denominado como microcuenca hidrográfica de la Quebrada del Indio, ubicado en la vereda Altos de Lombangos, en el corregimiento de Villa Carmelo, correspondiente al municipio de Cali. Lo que busca la práctica de la metodología es sensibilizar de adentro hacia afuera y encontrar respuestas, pero no respuestas a las necesidades que se inventa el hombre en áreas de construcción de su entorno, sino a las preguntas que surgen a la hora de intentar lograr una convivencia del hombre con su entorno. Que las necesidades del hombre no vayan en contra de las necesidades de la madre tierra, de la naturaleza que provee y dota al ser humano de las herramientas para llevar a cabo sus planes. Esa iniciativa de estos jóvenes, que desde sus inquietudes y sus experiencias, son las que pretenden mostrar tanto en el diplomado como en los textos correspondientes a la investigación creativa, no como una muestra de cómo debe ser la investigación para que otros la adopten como suya, sino para que motive y despierte en quien lee o se aproxima a la metodología una curiosidad por conocerse a sí mismo, por conocer su entorno y establecer un puente entre otros aspectos. Y aunque son aparentemente distintos, estos logren encontrar la relación y los tejidos que hay entre lo personal y lo colectivo, entre lo individual y lo comunitario, entre el ser y la naturaleza, y así poder construir a partir de lo propio un conocimiento común, que parte de la diferencia pero que converge en la unidad.
recordando tejidos milenarios en un rincón alquímico de los Farallones. 10 de la mañana y mis botas negras sobre una superficie de polvo, de mucho polvo, abundaba frente a mis ojos. Me encontraba en la estación de jeeps de Siloé. 3 mujeres de rasgos prominentes, fuertes, estaban sentadas simulando un aquelarre. Sin luna, sin velas, sin frutas, pero en sí mismas empoderadas. Ellas esperaban por mí para andar en esos caminos de tierra roja, roja vermellón, de senderos de Yarumo que rodearían por doquier mis ojos, mis pasos, escuchando sonidos secos en el aire y varios ecos a lo lejos de inefables ruidos. Así comenzó, en medio de esta no forma, gamas cromáticas y un concierto de sonidos naturales, de muchos fondos de realidades complejas, mi primer acercamiento a este territorio de varias aristas que convergen en lo político, en lo cultural y en lo social, aún desde la diferencia, para entronizarme entonces con lo que es el ejercicio de investigar mediante la exploración e indagación de la investigación creativa. Tejer sentidos, generar espacios de encuentro con el otro, situarse en la otredad como dicen los jaguares del Yorupari, el pueblo indígena Tubú Marimasá. El otro del otro soy yo mismo. Tejernos con el otro mediante la ausencia de derroteros que un sistema ortodoxo de pensamiento propone para nuestro continente suramericano. Propicia entonces indagar más en esa comunicación intrapersonal, para que luego emerja esa espiral en lo colectivo, en el cerebro social que nos contiene. Reconstruir, recordar, reacompañar, reivindicar desde el arte y la investigación procesos sociales, procesos de vida, procesos de lo cotidiano, comprendiendo la dinámica de las formas de organizaciones de una común unidad, no solo de los individuos y los imaginarios que se construyen en la historia, sino de los animales que habitan y acomodan el ecosistema de acuerdo a una lógica natural que va más allá de nuestro entendimiento y que en el devenir de esa membrana relacional de la naturaleza con la naturaleza y del hombre para con la naturaleza, desde un tejido ecosófico, permitirá llegar a lo creativo, a lo receptivo, a la fibra sustanciosa de cómo, dónde, cuándo, por qué y con quiénes trabajar, y acompañar esas historias de vida cargadas de tierra, de agua, de aire y semillas que necesitan ser expresadas, para comenzarnos a recordar el origen de este siglo que no hace ilusión sino al olvido, dejando la memoria como un témpano de hielo. Es así que comprender los tejidos de diversos colores que se conectan en los farallones para proponer un toque energético que permita tejer de la mano de los habitantes de la vereda Alto Los Mangos territorios de participación, de apropiación que convida a lo local, permite situarse en ese sentir de tocar esas fibras invisibles de la comunidad, que como fractales van apareciendo y desapareciendo en cada individuo que se encuentra con nuestros ojos, nuestras palabras y esos cálidos pasos que buscan un umbral dentro de una multitud disímil, en donde reconstruir esa memoria femenina que se refleja en el agua que atraviesa milenarias voces, recuerdos, historias de vida talladas como piedras en el colectivo inconsciente de esta vereda. Redimensionaría el quehacer alrededor de la cuenca, ya que cuenca somos todos. De manera que recorrer esta tierra de rojo vermellón, de yarumos con sus resinas de ámbar, y de mujeres que como magas conocen la magia de las plantas, que paren hijas con dones en sus manos y reviven animales, que son recolectoras de saberes, de historias y de alimentos, genera un transmutar que no solo tergiversa los espacios ya conocidos del mundo que se atraviesa diariamente en mi universo, sino en ese espacio generador de sentidos, como es la academia, la investigación, lo que es la vida misma para replicar la sabiduría originaria de esa otredad, que soy yo misma, y que al reconstruirla recuerda un eco antiguo que me conecta cuando escucho de piñas, de apicultura, de polen y de guaduas.